Una niña desapareció y su papá la buscaba desesperado para llevarla a casa. La mamá de la niña y su novio fueron los últimos en verla. Pero ahora nadie estaba hablando. Nadie decía a dónde se había ido la niña. Bienvenida o bienvenida de nuevo. Soy Cassie y este es Un Mundo Malvado. El caso que tengo para ti hoy es uno que nunca recibió mucha atención de los medios, y es sorprendente porque había una niña de menos de 2 años que estuvo desaparecida por más de 2 meses antes de que la encontraran. Oakley tenía muchas personas que la amaban y se preocupaban por ella, pero aún así fue desechada como si fuera basura. Esta es la historia de Oakley Snow. Oakley Snow nació el 10 de marzo de 2021 en Cromwell, Oklahoma. Tenía un hermoso cabello rubio y ojos azules. Oakley era una niña feliz y juguetona. Su madre, Madison Marshall, tenía 19 años cuando tuvo a Oakley. Su padre era Zacharias Snow. Aproximadamente un año después de que ella nació, terminó convirtiéndose en la hermana mayor de su hermanito Colleton. Poco después de que nació Colleton, Zacharias y Madison terminaron. El 19 de enero de este año, 2023, Zacharias Nieve llamó y reportó que ambos de sus hijos estaban desaparecidos. Él dijo que su madre, Madison, junto con su novio, habían venido a su casa y sin permiso se llevaron a los dos niños. Él le dijo a la policía que creía que podrían haberse ido a Indianápolis, ya que el novio de Madison, Rowan Aguas, tenía familia que vivía allí. Inició la búsqueda de la pareja y sus dos hijos. Antes de hablar de lo que pasó después, necesitamos retroceder unos meses. El 26 de octubre de 2022, Madison Marshall se puso en contacto con la oficina del sheriff del condado de Okfuskee, y espero estarlo diciendo correctamente, porque ella les dijo que Rowan Waters la había agredido. Cuando la policía llegó a la casa de la pareja, tocaron la puerta principal. Fueron recibidos por un Rowan poco amigable, quien abrió la puerta y comenzó a gritarles, preguntando si tenían una orden para estar en su propiedad. Antes de que la policía pudiera siquiera responder, él les cerró la puerta en la cara. Los oficiales de policía intentaron explicarle por la puerta cerrada que solo realizaban un control de bienestar. Rowan volvió a gritarles, pero esta vez fue un «¡Lárguense de aquí!». Los oficiales notaron que no avanzaban con él y comenzaron a volver a su vehículo. Mientras hacían esto, Madison llegó y se estacionó en la entrada con los niños atrás. Los oficiales se acercaron e intentaron hablar con Madison, pero justo cuando lo hicieron, Rowan salió corriendo de la casa, gritando y chillando. Empezó a poner música muy fuerte para que los oficiales y Madison no se escucharan. Cuando los oficiales finalmente pudieron entender que Madison les decía que todo estaba bien y que estaban a salvo, se fueron sin hablar con Rowan, ya que él no cooperaba en absoluto. Ese mismo día, Madison se fue y se dirigió a la casa de Sake. Cuando llegó, le contó a Sake lo que había pasado y Sake llamó a la policía para que ella pudiera denunciar oficialmente el incidente. Cuando los oficiales llegaron a la casa de Sake para hablar con Madison, ella les informó que Rowan le había pegado a Oakley en la boca el día anterior con la mano abierta. Ella dijo que él hizo esto porque la niña lloraba. Luego levantó el labio de Oakley y les mostró a los oficiales el corte que tenía debajo del labio. También les mostró el corte que Rowan le había hecho sobre el párpado. Ella recibió esto después de confrontarlo por golpear a su hija y él la abofeteó. Madison decidió que solo iba a presentar cargos por la agresión contra su hija y no por la agresión contra ella. 2 semanas después, el 7 de noviembre, se ordenó arrestar a Rowan Waters por abuso infantil y agresión doméstica ante un menor. Así que eso es casi todo hasta el 19 de enero de 2023, cuando Zach llamó para decir que Madison y Rowan se habían llevado a los dos niños. Como Zach había predicho, los dos adultos habían llevado a los niños a Indianápolis. La madre de Rowan vivía allí y les estaba permitiendo quedarse en una de sus propiedades en renta. Mientras estaban allí, ella también les compró comida, fórmula y ayudó a cuidarlos. La casa a la que se habían mudado era conocida como una casa trampa. Era un lugar conocido donde la gente se reunía para consumir drogas.
Cuando se mudaron por primera vez, la hermana de Rowan, Kiona, solía visitarlos con frecuencia. Sin embargo, una vez que entró a la casa, notó que Oakley tenía bastantes moretones. Cuando dijo esto, Rowan se enojó muchísimo y le dijo que se fuera de la casa. Si eso no grita culpable. El 9 de febrero, la mamá de Rowan recibió una llamada de uno de los amigos de Rowan que se llama Chad. Chad había llamado para decirle que Colton, el hermanito de Oakley, había sido abandonado por Madison y Ron, y que el niño estaba con él. La mamá de Rowan lo llamó para ver qué había pasado. Rowan le contó que Oakley se golpeó la cabeza brincando en una pelota y la llevaron al hospital. Ella se preguntó por qué en el fondo no llevaron también a Colton, pero en ese momento no lo cuestionó. La mamá de Rowan fue y recogió al bebé Colton. Luego se lo llevó a Kiona, ya que ella iba a cuidar de Colton hasta que su padre biológico, Zach, viniera a recogerlo. Kiona dice que cuando Rowan y Madison finalmente regresaron más tarde ese día, estaban solos y Oakley no estaba con ellos. Sin querer empezar otra gran pelea familiar, no dijo nada en ese momento y simplemente se fue. Después llamó a Centro de Protección Social y denunció a su hermano. Nadie sabía dónde estaba Oakley entonces, al menos nadie que estuviera hablando. Rowan y Madison también se habían ido y nadie sabía a dónde habían ido. Pronto se descubrió que no había hospitales en la zona que tuvieran algún registro de que Oakley hubiera ingresado o sido atendida. Cuando Kiona finalmente le preguntó a su hermano y a Madison dónde estaba Oakley, le dijeron que habían decidido voluntariamente entregarla. Le dijeron que ellos se encargaron y que tuvieron que tomar una decisión difícil. Se negaron a darle más información. En ese momento, Kiona estaba segura de que Oakley estaba en algún tipo de peligro grave. Así que todo eso fue en febrero. Casi pasa un mes entero cuando el 3 de marzo finalmente detienen a Rowan por su orden de arresto. La policía de Greenwood Village en Colorado atendía una queja sobre huéspedes en un Best Western local. Cuando llegaron, se dieron cuenta de que uno de los huéspedes era Ron Waters. Como tenían una orden de arresto en su contra, pudieron detenerlo. Los oficiales sabían que Madison también se estaba hospedando en el hotel, pero en ese momento dijeron que no tenían razón para detenerla también. Oakley está desaparecida. Eso basta como motivo. Los oficiales de policía también dijeron que parecía que no había ningún niño que se hubiera estado quedando con la pareja. Cuando Rowan fue llevado para ser interrogado, les dijo que había viajado desde Oklahoma hasta Indianápolis con Madison y sus 2 hijos en su Dodge Durango azul. Él dijo que se quedaron en esta casa trampa para que los dos pudieran consumir drogas. Les dijo que tomaron activamente la decisión de dejar a Colton atrás y que también habían dejado a Oakley en Indianápolis antes de irse a Colorado. Él no tenía información sobre dónde estaban ninguno de los 2 niños. No sabía que ya habían hallado a Colton. Esa misma noche, el 3 de marzo, Madison tuvo el descaro de presentarse en la casa de Kiona y preguntarle si podía quedarse ahí. Kiona dijo: «Sí, claro, si me dices dónde está Oakley». Madison no dijo ni una palabra y se fue de inmediato. De regreso en Indianápolis, una vecina que había vivido cerca de Madison, Rowan y los niños habló con la policía. Ella les dijo que a principios de febrero había visto a Madison y Rowan salir de la casa con lo que parecía ser un niño envuelto en una manta. La testigo declaró que el niño parecía no moverse, llorar ni hablar. Como Rowan no daba mucha información, la policía hablaba también con otras personas. Una de estas personas era Chad. Él le dijo a la policía que tanto Madison como Rowan eran consumidores activos de drogas a quienes les gustaba inhalar heroína. Dijo que esto hacía que no pudieran funcionar durante largos periodos de tiempo. También comentó que ambas casi no atendían a sus hijos. A menudo los sentaban frente al televisor y no les prestaban ninguna atención. Dijo que nunca las vio mostrarles amor o cariño a los niños. Chad les contó a los policías que la mañana del 9 de febrero llegó a la casa de la familia y que cuando lo hizo, Oakley se emocionó al verlo.
Ella se acercó a él y él la levantó. Fue en ese momento cuando notó que la niña tenía maquillaje alrededor de los ojos y la boca, y nunca antes había visto eso. También parecía que un adulto le había puesto el maquillaje. No solo fue que ella tomara el maquillaje y se ensuciara sola, parecía que algo se estaba ocultando. Él les dijo que también notó un moretón que iba desde su labio inferior hasta la barbilla. Dijo que esa fue la última vez que vio a Oakley. Otra vecina que vivía cerca de la casa donde Oakley fue vista por última vez, dijo que vio llegar a un equipo de limpieza o de trabajo a la casa a principios de febrero. Ella dijo que el equipo pintó y también sacó cosas de la casa, incluyendo un rollo de alfombra. Dijo que trabajaron hasta tarde. El 7 de marzo, la policía obtuvo una orden para registrar y confiscar la Dodge Durango de Rowan. El auto estaba en la casa del hermano de Rowan. Desafortunadamente, cuando la policía llegó, la esposa del hermano de Rowan les dijo que acababa de limpiarlo a fondo porque olía a popó de perro. Eso fue lo que dijo. Yo pienso que probablemente era más bien un olor a algo podrido, pero también les dijo a los oficiales que la mamá de Rowan le había pagado para volar a Colorado con su esposo, recoger la Dodge Durango junto con Madison y manejarla de regreso a Indianápolis. Comentó que al regresar también vio a Madison arrojar su celular por la ventana. Durante el viaje de regreso, también le dijo que nunca había querido a Oakley y le contó lo difícil que había sido ser madre. Madison también dijo que iba a ir a Carolina del Norte para estar con un chico llamado Nick. La nueva información fue útil, pero las detectives aún tenían que averiguar a qué parte de Carolina del Norte había ido Madison. Si es que realmente había ido ahí, Zach, quien estaba ansioso por saber dónde estaba su hija, empezó a investigar por su cuenta en Facebook. Él quería averiguar dónde estaba Madison. Pensó que si podía descubrir dónde estaba ella, tal vez empezaría a hablar con la policía y así podrían encontrar también a su hija. Así que Zach empezó a revisar los tres perfiles de Facebook de Madison para ver si tenían amigos en común y si había alguien que viviera en Carolina del Norte, ya que la policía le había dicho que posiblemente ahí era donde había ido. Zach terminó identificando a un amigo en común de ellas, que casualmente vivía cerca de Fayetteville, Carolina del Norte. Zach les comentó a los oficiales que ella y Madison eran muy amigas y que si Madison iba a Carolina del Norte, seguramente iría con ella y sería en quien confiaría. En este momento también existía una orden de arresto para Madison. Eran 2 cargos de abandono de un dependiente, uno por Oakley y otro por Colton, hace un mes. La policía fue a la casa de la amiga en Carolina del Norte. Cuando hablaron con dicha amiga, ella dijo que no tenía ningún contacto con Madison y que no sabía nada al respecto. Sin embargo, Zach les proporcionó a los oficiales algunas capturas de pantalla de la línea de tiempo de Facebook de esta amiga. La captura de pantalla muestra una publicación del 4 de marzo de 2023, donde Madison comenta en el muro de esta amiga y le dice: «Mándame un mensaje lo antes posible». El 23 de marzo, miembros del FBI localizaron a Madison en la casa de la amiga donde pensaban que estaría. Después fue arrestada y llevada a interrogatorio. Cuando los detectives hablaron con Madison, ella les contó todo lo que querían saber. Primero les habló sobre el maltrato de Oakley por parte de Rowan. Rowan tenía poca o ninguna paciencia con Oakley y cuando ella lo molestaba haciendo algunas de las cosas más pequeñas, como tener un accidente, llorar, no comer lo suficientemente rápido o sostener el tenedor de la manera incorrecta, entonces Rowan perdía la paciencia y se ponía físico con la pequeña. Oakley había dejado de comer por completo cuando Rowan estaba cerca porque cada vez que él no estaba contento con la velocidad a la que ella comía, empezaba a enojarse mucho y a ponerse físico con ella. Así que simplemente dejó de comer cuando él estaba presente. Madison dijo que intentó una y otra vez explicarle que Oakley solo era una bebé y que ese era un comportamiento normal. Le dijo que probablemente muchas veces ella ni siquiera entendía lo que él le pedía que hiciera.
Madison dijo que cuando hacía esto, la ira que él sentía hacia Oakley se dirigía hacia ella en su lugar, y en ese momento él también golpeaba a Madison. Luego Madison les contó lo que había pasado la mañana del 9 de febrero, el mismo día que Colton fue dejado con el amigo de Rowan, Chad. Madison les contó lo que sucedió esa mañana. Dijo que ella y Rowan se despertaron con los sonidos de Oakley llorando porque tenía hambre, lo cual irritó a Rowan. Así que fue hacia Oakley, la levantó y la arrojó al suelo. Esto le causó un gran moretón rojo encima del ojo. Por eso Madison le había puesto maquillaje, el mismo maquillaje que Chad dijo que había visto en Oakley esa mañana. Más tarde ese mismo día, cuando Madison estaba cocinando el almuerzo, Oakley entró a la cocina para pedirle algo de comer. Le pidió a Oakley esperar en otra habitación mientras cocinaba, que pronto estaría listo. Oakley entonces fue a la sala donde Rowan estaba viendo la televisión y Colton estaba acostado en el piso frente a él. Poco después, Madison dice que escuchó a Rowan gritándole a Oakley. Específicamente, él estaba ordenando que saltara en su pelota saltarina. Esas pelotas grandes con el asa arriba a las que los niños se agarran. Bueno, ella ni siquiera tiene 2 años y esas pelotas suelen ser bastante grandes. Así que probablemente no podría brincar en esa cosa. Seguramente apenas podía subirse porque era muy chiquita. La voz de Rowan se hacía cada vez más fuerte y enojada, mientras seguía gritándole que brincara en la pelota. ¿Por qué eso es tan importante para este hombre? No tengo idea. Madison dijo que le gritó varias veces que se calmara. Oakley probablemente no entendía lo que él decía. Pero ella había dicho antes que cada vez que intentaba defender a Oakley, él iba tras ella. Pero esta vez no dijo que eso hubiera pasado. Así que no lo sé. Tras la 5ª vez, cuando gritó más fuerte, Madison dijo que por fin dejó lo que hacía y fue a la sala. Vio a Oakley sentada en la pelota con Rowan simplemente encima de ella. Rowan vio a Madison y le gritó. Le dijo que saliera de la habitación. Luego se volvió a sentar en el sofá. Madison dice que pensó que, como él se había vuelto a sentar en el sofá y ya no le decía nada a Oakley, todo estaba bien. La situación había terminado. Ella dijo que no escuchó nada proveniente de la sala durante unos 10 minutos y luego escuchó a Rowan gritar por ella 2 veces. Corrió hacia la sala y lo vio sosteniendo a Oakley en sus brazos, sin fuerzas. Sin que Madison siquiera le preguntara nada a Ron, él seguía repitiendo una y otra vez que no hizo nada y que no era su culpa. Al principio, él se negó incluso a entregarle a Oakley a Madison. En ese momento, Oakley todavía estaba respirando, aunque no se movía, y él no quería entregársela a Madison. Ni siquiera puedo imaginar que tu hija esté ahí tirada y que no puedas ayudarla ni estar con ella porque este hombre te está diciendo que no. Probablemente yo misma habría cometido un asesinato. Rowan tomó a Oakley, le quitó la ropa y decidió ponerla en la bañera para ver si podía reanimarla de esa manera. Cuando eso falló, llevó a Oakley al dormitorio y finalmente se la entregó a Madison. Madison dijo que intentó llamar al 911, pero él le quitó el teléfono y no la dejó. En ese momento también le dijo que no podía llamar a la policía o que ella iría a la cárcel, y eso la asustó. Entonces Rowan tomó a Oakley y la envolvió en una manta rosa con negro, y los 3 salieron juntos hacia el auto. Rowan puso a Oakley en el asiento trasero de la Durango. Madison se subió atrás y dijo que sostuvo a Oakley en su regazo y de vez en cuando abría la manta para examinarla. Pero poco después de que se subieron al auto, los labios de Oakley estaban azules y ella estaba fría al tacto. Ya no estaba respirando. Inicialmente, Madison le negó a la policía que ese día salió de la casa con Rowan, llevando el cuerpo de su hija. Eventualmente admitió, como dije, que sí salió de la casa con Rowan para deshacerse de los restos de Oakley. Rowan las llevó a Martinsville, donde recorrieron camino tras camino hasta que finalmente entró en la entrada de grava de una casa vieja y deteriorada. Madison se quedó dentro del auto y Ron sacó a Oakley y la llevó adentro de la casa por una ventana rota.
Cuando regresó, ya no tenía el cuerpo de Oakley y le dijo a Madison que la había puesto dentro de un cajón. También en ese momento le dijo a Madison, ahora también tengo que matarte a ti. Me hace preguntarme si ha matado a otras personas antes, porque de repente parece bastante cómodo con la idea. Da miedo. Mientras Madison hablaba con los investigadores, también les hizo saber que la madre de Rowan sabía lo que le había pasado a Oakley, aunque lo había estado negando rotundamente durante toda la investigación hasta ese momento. Ella fue quien incluso le compró a Madison el boleto de autobús Greyhound para que llegara a Carolina del Norte. La policía puso a Madison en una de sus patrullas y la hizo guiarlos hasta donde estaban los restos de Oakley. Al principio, ella olvidó dónde estaba la casa porque estaba angustiada en el momento en que sucedió, pero finalmente, después de recorrer un montón de caminos, pudo identificar la vieja casa abandonada en la que habían dejado el cuerpo de Oakley. Cuando la policía entró a la casa, dijeron que estaba tan sucia y llena de basura que era difícil incluso caminar ahí dentro. Luego vieron una cómoda que estaba recargada contra una pared de la cocina y cuando se acercaron a la cómoda y abrieron el cajón de abajo, ahí estaba la pobre pequeña Oakley. En mayo de este año, 2023, Madison Marshall fue acusada de 6 cargos diferentes de negligencia, incluyendo negligencia de un dependiente que resultó en la muerte. También fue acusada de ayudar a un criminal. Ron Waters también fue acusado de 6 cargos diferentes de negligencia. También fue acusado de agresión, que resultó en lesiones a una víctima menor de 14 años, y fue acusado de asesinato. El resto de la familia de Oakley dice, estamos desconsolados por los resultados para Oakley. Estamos entumecidos y sin palabras. Nada puede explicar la cantidad de dolor que la familia y los seres queridos cercanos están sintiendo en este momento. Siempre llevaremos a Oakley en nuestro corazón por el resto de nuestra vida. Ella no merecía esto y estamos buscando justicia para ella. Por favor, sigan orando por su familia y seres queridos. Esta es una pesadilla de la que, lamentablemente, no podremos despertar. Gracias por escuchar toda la historia de Oakley hoy. La pobre, dulce y adorable Oakley estaba a punto de cumplir 2 años cuando este hombre tan horrible terminó cruelmente con su vida. Aún no se realizan los juicios de Madison y Ron, pues el caso es reciente. Afortunadamente, el pequeño Colton salió ileso de esta situación y ya está viviendo de nuevo con Zach. De verdad espero que Oakley reciba la justicia que merece, al igual que el resto de su familia. Si te gusta el True Crime y quieres escucharlo de mí, no olvides suscribirte aquí abajo y darle like a este video si así lo deseas. Gracias por ver Un Mundo Malvado. Hasta la próxima. Cuídense, chicos. Adiós.